Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La corrupción le habría costado al país 70.000 millones de dólares, según reveló el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta es una de las lacras más lamentables que tiene el Ecuador del momento. Hay problemas sin duda que tienen que ver con los valores éticos, con los valores morales, con la conducta, pero también la legislación, la débil institucionalidad, la impunidad, la descomposición judicial y los patrones expresados desde el poder conducen a estas malas prácticas. Ahora el gobierno nacional ha firmado un acuerdo con las Naciones Unidas para llevar adelante un plan que tiene como afán combatir la corrupción en el país. La recuperación de los dineros mal habidos es otra de las urgencias nacionales. La unidad de delitos financieros tiene una tarea fundamental para rastrear y ubicar esos dineros robados. La Fiscalía es la principal actora en la lucha para combatir este mal. Hay también la Contraloría, que enfrenta ahora, como todos sabemos, una grave crisis. Es la entidad principal para escudriñar el mal manejo de los fondos públicos. Los sectores privados que se benefician de estos delitos y que corrompen a los funcionarios públicos para lograr esos beneficios, juega sin duda un rol en esto que vamos a hablar esta noche, la corrupción en el Ecuador. Quiero agradecer la participación aquí en el estudio central de Teleamazonas de Marcelo Espinel. Él es integrante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También nos acompaña Juan Carlos Calderón. Él es director de la revista digital Plan B. Y agradezco a Verónica Miranda. Ella es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. En Guayaquil nos acompaña David Norero, máster en políticas anticorrupción. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos en casa, muy buenas noches. La corrupción es una pandemia que parece no tener fin en el país. El pasado lunes el presidente Guillermo Lasso dio un nuevo paso en la lucha contra este flagelo que tanto afecta al mundo y aún más a países con pocos recursos como el nuestro. El primer mandatario fue testigo de honor en la firma de un memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas para establecer un programa anticorrupción. Allí señaló que la corrupción le ha costado al país en los últimos 14 años 70.000 millones de dólares, con los cuales dijo se hubiera podido pagar el 100% de la deuda pública del Ecuador. Veamos cómo se desarrolló ese evento y cuáles fueron sus principales declaraciones. Con esta firma el presidente Guillermo Lasso intentará hacer lo que Lenín Moreno no pudo, un programa interinstitucional de lucha contra la corrupción. El exconsejero electoral Luis Verde Soto será quien lidera esta iniciativa que contará con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, cuya representante le aseguró al primer mandatario ya se está adelantando el trabajo. Usted nos ha pedido acciones concretas e inmediatas. Cuente con ello. Tenemos ya acciones en curso. Por ejemplo, estamos trabajando para disminuir el riesgo de actos de corrupción en el sistema de compras públicas. De su lado, el presidente manifestó que aunque el país tiene una buena fiscal y un buen presidente de la Corte Nacional de Justicia, la ciudadanía en las calles considera que se actúa con demasiada lentitud para castigar la corrupción y que eso debe cambiar. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior. Pero aseguró que eso no es suficiente, pues el trabajo únicamente estará completo cuando se recuperen los dineros de la corrupción. La asistencia de la ONU tiene que ver con la detección de casos, investigación y recuperación de esos activos, que es un clamor nacional. No basta que vayan a la cárcel. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero qué?
Mencionó que la corrupción también le resta competitividad al país y que el despilfarro también entra en esta categoría. De allí que hizo un llamado nuevamente a sus funcionarios a ser austeros. Ahora se espera que en los próximos 15 días emita un decreto ejecutivo con el cual se delinea la política anticorrupción y con ella se cree una comisión especializada. Esta vez el país sí logrará recuperar el dinero y castigar a los corruptos, ¿o seguirá siendo únicamente una utopía? Pues sí, tenemos bastante material en atención al reportaje que hemos presentado y quizás vamos a iniciar esta conversación de esta noche con una pregunta que tiene que ver sobre la tarea, sobre la validez, sobre los beneficios o no de este acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional con las Naciones Unidas. Verónica, buenas noches. Buenas noches, Gracias. Andrés. Saludo a mis compañeros panelistas y a la teleaudiencia. Respecto al memorando de entendimiento que ha determinado el presidente de la República, indicando que va a realizar una auténtica comisión anticorrupción, realmente hay que recordar lo que realiza la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy miembro. Esta comisión ha trabajado desde el 2015 como un apoyo a todos los grupos sociales importantes del país, como son el FUT, la CONAIE, la Unión Nacional de Educadores, los estudiantes secundarios, universitarios y varios elementos de la sociedad que han permitido que a través de la Comisión Nacional Anticorrupción se hagan las denuncias respectivas. La doctrina política sugiere que las entidades del gobierno y el poder normalmente se encuentren aislados de la observancia y de las conductas irregulares. Es mejor entonces independizar, tener autonomía. del gobierno, como Ya. es la Comisión Nacional Anticorrupción, siempre autónoma, separada del gobierno, porque somos quienes vamos a hacer una veeduría, una observancia de la conducta que deben tener todos los funcionarios Ya, públicos. pero Juan Carlos, entiendo que esta comisión o este acuerdo que se ha hecho con Naciones Unidas es que Naciones Unidas no es que va a venir a auditar, a fiscalizar, sino va a dar instrumentos, herramientas, ayudas. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés, un saludo también a Marcelo, a la ingeniera. Este es el segundo intento, diríamoslo así. El gobierno de Lenín Moreno, tú decías en la introducción que no pudo, yo diría que no quiso. En No realidad, tuvo voluntad política. en verdad, es así, se armó una comisión de expertos, internacional de expertos, lo recordamos todos, se hizo un lanzamiento con bombos y platillos, se dio $1 millón. Tuvo un costo. $1 millón a la Unión, a las Naciones Unidas, que no se sabe qué pasó con ese millón, porque finalmente los comisionados no tuvieron financiamiento propio para poder trabajar, eso se disolvió. Entonces, este nuevo intento involucra, de hecho, un plan, por lo menos, se habla de un plan, se habla de una forma en la cual el propio Estado se podría comprometer. Pero lo que tenemos aquí es se ha dicho, de una comisión interinstitucional, que ya existe. En realidad, hay incluso una función de transparencia, no olvidemos, presidida por la fiscal, perdón, en ese momento por la Contraloría, la Fiscalía, están todos los organismos de control. No funciona. O sea, a la verdad, tenemos muchas comisiones para luchar contra un mal que se supone, cierto, tiene que ser atacado, es legítimo, saludo esta política del gobierno. Yo le veo que si no se involucra a la sociedad civil, si no se involucra al ciudadano, si no se involucra a todos los que tienen que estar, o sea, que, insisto, toda la sociedad, desde el Estado no va a ser posible. Porque el Estado realmente está comprometido con la corrupción, en el sentido que ya está clarísimo que hay no solo mafias, bandas organizadas, ¿no es cierto? Tenemos cuántas sentencias por delincuencia organizada, ¿no es cierto? Sino que tenemos instituciones que están obligadas, como la Fiscalía, por ejemplo, a luchar contra la corrupción, que de alguna manera está tan absorbida en otros casos, en tantos casos, que hay muchos casos que duermen. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible, Andrés y televidentes, que el caso de los DRUF, que sucedió hace cuántos años, recién se llame a juicio? Se haga un pedido para una actuación de la Fiscalía. ¿Cuántos años han pasado? ¿No es cierto? Es una contratación que se dio hace más de una década. Entonces, y luego los problemas que se dieron,
y recién estamos viendo que hay una acción de esta naturaleza. Entonces me parece que hay pero en ese caso, por ejemplo, como consuelo de alguna, por lo menos se está investigando y se va a iniciar un proceso judicial. ¿Cuántos temas han quedado en el silencio? El consuelo no sirve, Andrés, el consuelo no sirve en estos casos, porque, por ejemplo, un caso de estos no solo que demostró un problema con los helicópteros, sino que murieron personas. Claro. Empezando por el general Gabela, ¿no es cierto? Pero murieron por la caída de helicópteros. Okay. Quedaron heridos. David Norero, en Guayaquil, su apreciación sobre el acuerdo, el memorándum, el convenio entre Naciones Unidas y el gobierno de Ecuador. Buenas noches. Andrés, buenas noches y buenas noches también a todos los panelistas, a los televidentes también. Es importante rescatar la iniciativa de luchar contra la corrupción. Eso es algo bien visto absolutamente para todos. Ahora, el cómo hacerlo es importante. Una comisión internacional contra la corrupción que venga al país a hablar, a decir que efectivamente tiene que tener políticas preventivas, cómo mejorar la ley de contratación pública y a su vez cómo se pueden perseguir los delitos, va a ser posible solo si esto es coordinado. Y es coordinado con las entidades que la Constitución le ha dado esta potestad. Es decir, existe un Consejo de Participación Ciudadana que tiene constitucionalmente la facultad de investigar actos de corrupción y a su vez ser parte procesal. Tienes un organismo como la Fiscalía General del Estado, que el artículo 195 de la Constitución privativamente le da la potestad de investigar los delitos. A su vez tienes la Contraloría General del Estado, que es un organismo efectivamente que puede revisar las cuentas patrimoniales. Es muy importante lo que dice el artículo 231 de la Constitución sobre la declaración patrimonial. Es decir, esto debe quedar registrado y persona que no haya presentado la declaración se entiende que y se presume que ha cometido enriquecimiento ilícito. Hoy en día el presidente lo que debería de hacer es coordinar con la Fiscal General del Estado, coordinar con el Contralor encargado, tener realmente toda una hoja de ruta de qué es lo que van a hacer, porque los 70.000 millones de los que se habla deben de estar fraccionados en cuenta y realmente el presidente de la República tiene al Servicio de Rentas Internas y tiene a la Unidad de Análisis Financiero y a la Policía Judicial en los que puede armonizar para una verdadera lucha contra la corrupción. Es decir, con la unidad de análisis financiero el presidente puede saber una trazabilidad. Sepa usted, Andrés, que efectivamente hay compañías que se encargan de esto y lo importante es tener un diálogo con las compañías que hagan recuperación de capitales. En Perú se hizo una investigación a través de la compañía Veritas, que es de Billy Barlin de Estados Unidos, y efectivamente se hizo una investigación sobre el patrimonio de Montesinos, de Fujimori, se pudieron detectar y poder obviamente tener esos dineros. Ahora, nosotros como ecuatorianos tenemos que entender también que si una comisión no cumple las expectativas, por ejemplo, de la Asamblea en aquellas políticas que quiere implementar o aquellas leyes que quiera introducir, el órgano competente para introducir esas leyes es la Asamblea Nacional. Entonces, es importante lo que está haciendo el presidente, pero si no se respeta la Constitución y las leyes, vamos a tener problemas. Ok, gracias, David. Por favor, Marcelo, su apreciación. Quizás incorporar dos elementos que se han considerado aquí. Uno es los 70.000 millones. ¿Esa cifra es válida o qué? Andrés, buenas noches. Buenas noches, sí. Los compañeros panelistas, buenas noches. Ecuatorianos y ecuatorianas, buenas noches. Bueno, en primer lugar, empecemos hablando de esta comisión interinstitucional. Yo creo que hay que recordar que eso no es lo que ofreció el presidente Lasso en campaña. El presidente Lasso en campaña anunció que íbamos a tener una comisión internacional anticorrupción con el apoyo de ONU y OEA. Y eso es algo que no está sucediendo, no es lo que anunció. Un comité interinstitucional, al menos a mí me deja dudas al respecto de cuál va a ser la independencia que tendrá. Ojalá que este comité no se convierta en una instancia que sirva para perseguir a unos y proteger a otros. Ahora, la otra opción, esta que usted señala en el sentido de que podría ser las Naciones Unidas y la OEA la que investigue la corrupción en el Ecuador, no me parece que es válido.
Yo no creo que es las Naciones Unidas y la OEA la que tiene que investigar. Lo que anunció el presidente Lasso en campaña es que esta comisión internacional iba a tener el apoyo de estas dos instancias, más no que se iban a encargar de los aspectos operativos. En ese sentido, para respetar la soberanía nacional. Pero como bien comentaba Juan Carlos, ya existen comités interinstitucionales. Entonces también estas dudas se generan porque el memorándum de entendimiento firmado entre el presidente de la República, la función ejecutiva y las Naciones Unidas no ha sido de pleno acceso para la ciudadanía. Nosotros hemos podido acceder a un resumen y también se anunció lo siguiente, Andrés, que durante los siguientes 15 días se iba a crear una política anticorrupción. ¿Cómo se está creando esta política? ¿Se le está creando dentro de 4 paredes? Un consejo de sabios, unas mentes iluminadas están diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra este mal. ¿Por qué no hacemos lo que acertadamente decía el compañero panelista? Involucrar a todos los sectores, a los niveles de gobierno, academia, ciudadanía, y de esa manera generar un ecosistema de prevención, detección y sanción de la corrupción. Pero algo hay que hacer, pues. Sin duda que sí, el esfuerzo es ya loable. a decir que esto no vale. Por Sí, supuesto está que bien. sí, el esfuerzo es loable, pero también, como comentaba el panelista Norero, hay que recordar que ya existe una estructura institucional en el Estado y esto tiene que ser un llamado de atención al gobierno en el sentido de que organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción, Fundación Ciudadanía y Desarrollo o los medios de comunicación vamos a estar vigilantes al trabajo de cualquier esfuerzo que se realice en las instancias públicas. 70.000 millones de dólares en corrupción. Bueno, yo creo que hemos escuchado esta cifra una gran cantidad de ocasiones y el punto es que hasta el día de hoy los ecuatorianos no sabemos si es que la metodología utilizada para determinar que ese valor es real es algo que termina siendo Es una cifra del algo Banco opaco. Mundial, me parece, ¿no? No, es una cifra que otorga el BID de acuerdo a un método de cálculo que tiene, pero es una aproximación. Y lo hace basado en los promedios que existen en cada uno de los países al respecto de los excedentes que pueden existir en procesos de contratación pública y en despilfarro. Sin embargo, no creo yo que sea responsable decir de manera tal vez no comprobada, no cierta, que esa es la cifra que se pudo haber perdido o que se pudo haber tomado de los bolsillos de los ecuatorianos, porque quién sabe, Andrés, la cifra sea mayor, la cifra sea menor. Lo que queremos los ecuatorianos es dejar de escuchar de cifras y esperar realmente la recuperación de lo robado. Recuperación de lo robado. ¿Se puede hacer eso? Claro, esto es uno de los trabajos que debe realizar las instituciones. En este caso, este memorando que pretende realizar el presidente tendría su propia presidencia, ¿no? El presidente de la República sería el presidente de tal comisión y el secretario de la Administración Pública el secretario de la comisión, lo cual genera indicios de falta de neutralidad, no necesariamente del presidente, sino de personas que podrían, por quedar bien con el poder, quisieran levantar la alfombra y esconder la basura que se ha generado no solamente, especialmente en los regímenes anteriores y que podría suceder en la administración actual. Entonces, perdón, Andrés, para concretar esto, este acuerdo no siempre es valorado el que se generen varias iniciativas de diferente índole. Yo creo que el acuerdo con las Naciones Unidas lo que podría ser positivo es que se pueda lograr recomendaciones, asesorías sobre investigaciones precisamente para la recuperación de los valores que se han perdido, que se han robado durante tantos años. Esa asesoría también se puede realizar mediante la educación formal e informal, porque las Naciones Unidas no tiene incidencia directa, por ejemplo, en las denuncias que puede hacer en la Contraloría. No puede realizar mediante Constitución, lo han realizado en Guatemala, en la Unión Europea, en algunos países asiáticos, pero aquí no es permitido a través de la Constitución que se realicen denuncias directas. Claro, Eso le compete directamente a la Contraloría, a la Fiscalía, y en este caso nosotros como instituciones de la sociedad pública estaremos vigilantes. Rápidamente, Marcelo, en Guatemala hubo una experiencia similar, parecida, ¿dio resultados? Precisamente la CICIG, y fue una comisión que se integró en un inicio otorgándole amplia independencia. Desafortunadamente el proceso se le salió de las manos, se comenzó a realizar una persecución que le conocemos acá como cacería de brujas y terminó afectando en este caso el diseño institucional. Por eso yo creo que es importante que si se realizan estos esfuerzos que son loables, se lo haga de forma responsable y, ojo, respetando el Estado de Derecho. Ok, vamos a ir al corte comercial, retornamos un instante. Le doy la palabra a Juan Carlos Calderón en el instante que retornemos de la publicidad. Seguimos con más información.
Ecuador ha obtenido una puntuación de 39 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional y se ubica en el puesto 92 de 180 países evaluados. Esta es la mejor calificación que ha alcanzado el país desde 2012. No obstante, sigue estando por debajo del promedio mundial y de América Latina. Según el estudio realizado por Transparencia Internacional, aún falta trabajar en al menos 4 ejes. El primero, fortalecer las instituciones de supervisión para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Garantizar la contratación pública abierta y transparente e identificar conflictos de intereses. Defender la democracia y promover el espacio cívico. Y finalmente, garantizar el derecho a la información. Y aunque las cifras demuestran avances en los primeros meses de pandemia, por ejemplo, se develaron los más repulsivos casos de corrupción, de los cuales aún se está esperando se juzgue a los responsables. Y ese es justamente uno de los temas de los que habló el primer mandatario, de que la justicia llegue y llegue a tiempo. Vamos contigo, Andrés. Bien, gracias Belén, y voy a dar la palabra, como habríamos comprometido, con Juan Carlos Calderón. Para retomar un poco lo que quedó del segmento anterior, la dispersión, la multiplicidad de organismos, de entidades, en fin, que están alrededor de la corrupción, lo que permite justamente es que haya gente que esté medrando de ese desorden, de ese caos. De hecho, hay un desorden, y yo insisto en la figura de la legalidad criminal, porque me parece que lo que tenemos aquí es una normativa que se hace como un traje desastre, ¿no es cierto?, para beneficiar a ciertos grupos, ciertos sectores, ciertos contratos, y además beneficiar lo que se llama la impunidad. Impunidad, gracias. ¿Por qué? Y se muestra ahora en los casos recientes. ¿Quién controla la Contraloría? No sabemos. Y después vamos viendo lo que ha sido denunciado. Pero más que eso, teníamos un contralor que siguió dando órdenes en la cárcel. Tenemos un alcalde de Quito, acusado con graves evidencias, ¿no es cierto?, de, no solo él, su hijo, su familia, acusados de una red. Eso es gravísimo. Y sigue ahí aferrándose ¿no es cierto?, con diversos recursos, usando muchos recursos normativos que le permiten mantenerse en el cargo y evadir sus responsabilidades, con tiempos, con todo eso. Entonces, tú dices, esta gente, estos grupos, o estos funcionarios y dignatarios, ¿no es cierto?, que en algún momento caen en estos procesos de corrupción, tienen todas las de ganar. Al final del día en el Ecuador tienen todas las de ganar. Si no hay de por medio, por ejemplo, una voluntad política, ¿no es cierto?, que haga, como al inicio del gobierno de Moreno, una clara búsqueda, ¿no es cierto?, de lo que pasó en el gobierno anterior, el gobierno de Correa. Sí, había una voluntad política ahí. Y claro, todo el mundo le puso la mira a eso. Y se fueron, por la tranquera, se fueron otro montón de casos. Entonces, claro, bien dice Marcelo, hay una función de transparencia. Cada entidad tiene una responsabilidad. La Contraloría tiene, y sobre todo es la Fiscalía, la que tiene finalmente, al final del día. Pero ahí, Juan Carlos, si es que la institucionalidad tiene todas estas dificultades, ya vemos lo que ocurre con la Contraloría, por ejemplo, ¿no cabe la posibilidad de tener una comisión de estas características como la que ha planteado el presidente Lasso? Porque es una iniciativa del Ejecutivo y porque no está en el marco legal ecuatoriano. Por ser hecha una iniciativa del Ejecutivo ya no le da independencia, el autonomía. Ejecutivo ha tenido secretarías anticorrupción. Una las puso el propio Rafael Correa, ¿no es cierto? Y luego siguieron haciendo, después eliminaron el tema de las secretarías, llamaron a la Comisión Internacional. Entonces, mira, el ciudadano común, que mira que esto parece un juego de payasos, perdón la expresión, ¿no es cierto?, un circo en el cual se usa como pretexto la corrupción para tener promociones políticas. Entonces, finalmente se termina por tergiversar el tema, por disolverlo. Entonces, todos se pelean por tener la razón, por tener la potestad, el presidente, etc. Y finalmente no llegas a nada. ¿Qué es lo que se garantiza con eso? Más impunidad. Entonces, finalmente, yo digo, si la Fiscalía y la Función de Transparencia, y hay un plan anticorrupción, ¿no es cierto?, en el Ecuador, que no se ha hecho, difundido lo suficientemente, fortalezcamos la Fiscalía, fortalezcamos con formación, formemos más gente, más fiscales, promovamos las veedurías,
Muchas cosas se pueden hacer para que la gente participe. En los GATS, que es un problema gravísimo de corrupción, que nadie quiere meterse en esa olla de grillos, ¿no es cierto?, en esa cueva de leones, ¿cierto?, en los GATS. Las alcaldías, digamos, para hablar en cristiano, como hablábamos antes, en las alcaldías y prefecturas, ¿no es cierto?, ahí hay, o sea, todo un camino de luchar contra la corrupción y donde se debe capacitar, donde se debe mostrar. La propia ciudadanía tiene que tener la idea, primero, de saber qué es corrupción, pues. O sea, ni siquiera empezar por ahí. David, me parece que esta, o por lo menos hay quienes señalan que esta es una batalla perdida en el orden internacional y, por cierto, también local, porque existen tales cantidades de dinero que se han robado que se convierte en una especie de narcotráfico, digamos, en lo que corresponde al manejo de recursos. Se habla de 2.6 billones de dólares que se han perdido por la corrupción. Entonces, ¿es una batalla perdida o no? Le planteo eso para continuar con el diálogo. No, no es una batalla perdida. Siempre que haya esperanza y ganas de hacerlo, se va a poder combatir este mal. Es importante identificar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Thelma Aldana fue la fiscal general y como ella lideró esa lucha contra la corrupción con la comisión, logró buenos objetivos. Lamentablemente, luego ella de ser fiscal general, quiso ser presidenta de la República y obviamente los grupos políticos incluso sacaron una orden de prisión contra ella. Entonces, es importante identificar las cosas positivas en que en el mundo existen comisiones como la de la ONU, de la OEA, que pueden dar políticas públicas claras, sí. En el caso del Ecuador, el presidente que tiene a su favor el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, como lo dije, puede hacer las investigaciones, pero hoy juega un rol protagónico el Contralor, porque tiene que hacer aquella verificación del patrimonio de las personas. Pero el presidente también tiene a su vez la potestad como colegislador de presentar una ley de gobierno abiertos. Hoy en día los gobiernos abiertos son los más importantes porque representan la democracia en un país. Que tengas información pública, que tengas participación y que tengas rendición de cuentas. Es importante que el presidente con esta ley de gobierno abiertos pueda decir que la fase de investigación previa que es reservada en los delitos contra la administración pública sea abierta. Para que el escrutinio de la prensa, para que el escrutinio de cualquier persona, para que el escrutinio de la Comisión Anticorrupción verifique por qué no se ha llevado una investigación con debida diligencia. Porque con el cuento de que los delitos son imprescriptibles, ya sea peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, duermen el sueño eterno. Entonces, si nosotros permitimos que esta fase de investigación previa sea pública en los delitos de la administración pública, vamos a tener un verdadero avance. Luego, todos los informes de la Contraloría General del Estado que nosotros pagamos a todos esos funcionarios con nuestros impuestos, tienen que ser todos los informes de responsabilidad abiertos, públicos, y a su vez todos los contratos del Estado que deberían, como su nombre los dice, deben ser públicos. No lo son. Manejan ciertas cláusulas de confidencialidad. Cuando nosotros hagamos eso, cuando el presidente tenga la visión de eso, que no va a tener un costo en que tenga que tener asesores para ello, va a viabilizarse. Acordémonos que ahorita el presidente de la República acaba de crear un código de conducta para la función ejecutiva. Y hay algo importante, el Ecuador no tiene poderes del Estado, tiene funciones. Entonces hay que marcar realmente cuál es la función de cada uno. El presidente puso ya su código de conducta, lo mismo debería hacer cada función del Estado. Pero el presidente puede liderar como ejecutivo una lucha contra la corrupción, por supuesto. Artículo 226 de la Constitución, principio de legalidad y de coordinación. El presidente puede efectivamente llamar a las demás funciones de transparencia para que hagan su trabajo y coordinadamente, haber servicio de rentas internas, haber unidad de análisis financiero, policía judicial, vamos a revisar todas estas denuncias que tiene la Fiscalía en coordinación, en respeto a una cadena de custodia en un debido proceso. Ok, gracias David. Verónica, claro, tal vez deberíamos haber empezado por la prevención, porque todo esto es
para enfrentar, para luchar, para combatir en contra de la corrupción. Pero lo ideal es que no haya corrupción, que no haya ladrones, Exactamente. que los valores éticos, los valores fundamentales estén presentes. ¿Qué ocurre en prevención, por ejemplo? Así es, Andrés. El pasado días hemos tenido una invitación por parte del vicepresidente de la República, con quienes hemos conversado sobre implementar un sistema nacional anticorrupción que hemos trabajado en la Comisión Nacional Anticorrupción durante mucho tiempo, en la cual se ha indicado entre uno de los ejes la prevención. Este es uno de los mecanismos que se deben trabajar desde la educación formal e informal, un eje transversal en toda la gestión pública en el fomento de los valores. También pasa por allí las reformas constitucionales y legales que deben institucionarse para que se mejore la lucha anticorrupción. Porque, por ejemplo, hay conceptos que ya están en la cultura, en el comportamiento de los ciudadanos. Este concepto, esta idea de que hagan obra aunque roben, por ejemplo. Sí, se ha dejado que la corrupción ingrese en la mente incluso de nuestros jóvenes. Ya se vuelve una cosa normal, ¿no? Una cosa normal, ya que no nos sorprendemos actualmente de las situaciones tan graves que están sucediendo en el país. Este sistema, Andrés, nacional anticorrupción, lo hemos puesto en manos del vicepresidente, todo el documento que pueda ser de un sustento inicial para que se implementen estas iniciativas, que como digo, pasa por reformas constitucionales y legales, educación formal e informal, las reformas también en los mecanismos, en los órganos subnacionales, también una asesoría y una administración de justicia adecuada. Se debe dar recursos adicionales a la Fiscalía y a la Contraloría para que tengamos mayores jueces en la lucha anticorrupción, porque esa es otra de las limitaciones que tenemos para que se puedan implementar realmente las denuncias que se han presentado y que tengamos los resultados que corresponden. Perfecto. Gracias, Verónica. Marcelo, no sé si quiera comentar de lo que han dicho sus compañeros, pero yo le pongo un ingrediente que señaló Juan Carlos hace un instante y que tiene que ver con lo que ha dicho Verónica, que es la impunidad. Esta es probablemente la más grande de las escuelas para el delito. Diga atención a este concepto. Si no le pasó nada a Pepito, si no le pasó nada a Juanito, si no le pasó nada a Luchito, tampoco me ha de pasar nada a mí. Impunidad, por favor. Gracias, Andrés. Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario que pasemos del papel a la acción. David hablaba sobre este código de conducta aplicable al Ejecutivo. Yo le pregunto a los panelistas, han pasado 100 días desde ese código de conducta y podemos nosotros conocer las agendas abiertas o las declaraciones de intereses de los funcionarios del Ejecutivo. Yo no he visto esa información publicada y eso se estableció como obligación en este código de conducta. Entonces, estamos haciendo anuncios de lucha contra la corrupción que se quedan en el papel, que se queda en el mero ofrecimiento y no se está cumpliendo. Hablaba David correctamente sobre la importancia de los gobiernos abiertos. Esto es algo que se ha venido impulsando desde hace muchos años atrás. ¿Cuál es el concepto de gobierno abierto? El gobierno abierto es implementar 3 principios dentro de la gestión pública: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y que estos 3 ejes sean rectores en todas las decisiones que tome el Estado. Pero ya existe una ley sobre eso, David. Se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa obligándola a la Asamblea Nacional a implementar Parlamento Abierto. Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. Se reformó el Código Orgánico de la Función Judicial para implementar justicia abierta. Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. Aquí hay algo positivo, pero ojo, no es un éxito de este gobierno y hay que decir las cosas como son. Y con las falencias del gobierno anterior, en el año 2018 Ecuador ingresó a la Alianza por el Gobierno Abierto y co-creó un primer plan de acción de gobierno abierto. Respuesta de eso, por ejemplo, es que en las próximas semanas tendremos una plataforma de datos abiertos de contratación pública que nos permitirá a los ecuatorianos, ojo con esto, conocer de mejor manera cómo se están utilizando nuestro dinero. Impunidad, profesor. En esa línea, yo creo que, con el mismo razonamiento, Andrés, pasar del papel a la acción. Existen leyes que no se están cumpliendo y ese es el problema. No es un problema de leyes, es un problema de instituciones. Y el problema ahí es que se ha puesto a la política por encima de la ley. Cuando nosotros nos queremos convertir en laboratorios de la democracia, vamos a salir de esto, y ese Marcelo, punto quiero ir a porque quienes hacen las leyes son los políticos, pero también, quienes gobiernan son los políticos, entonces... Pero también recordemos cuál es nuestro rol como ciudadanos. Cuando nosotros somos felices cada 10 años en que nos convertimos en laboratorios de la democracia, en el que aceptamos asambleas constituyentes, consejos transitorios, en el que quitan a los amigos de los unos para poner a los amigos de los otros y todos estamos contentos. Pero también y eso promueve la impunidad. No hay un Estado de Derecho que se respete. Pero también hay coimas, hay cohecho, estas cosas que ocurren subterráneamente, pero que no Andrés, se producen solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Yo creo que ahí tenemos que volver al concepto, lo que ustedes bien decían de definir qué es la corrupción. Y hay 3
tres tipos de corrupción: la gran corrupción, la corrupción menor y la corrupción política. Y cada uno de estos niveles de corrupción tienen distintos tipos de intervención. No creamos que únicamente con educación, que es necesaria para combatir a la corrupción menor, vamos a poder resolver los problemas de gran corrupción y de corrupción política. Entonces, las estrategias anticorrupción tienen que ser enfocadas de acuerdo al tipo de mal que estamos atacando, a estos subsistemas de anticorrupción, para que así tengamos una lucha responsable. Por favor. Pero de hecho lo que necesita el país también, la sociedad, es una memoria de la corrupción. ¿Cuántos casos? No sé, la Comisión Nacional Anticorrupción tiene también, nosotros hemos publicado muchísimos casos, muchos colegas han publicado. Nosotros hicimos un esfuerzo de sistematizar esto en el 2017 y lanzamos el Museo de la Corrupción, el Museo Virtual en realidad, sí, claro. ¿No es cierto? Que quisimos poner un nombre, pero no nos atrevimos a ponerle cuál nombre. Se quedó como museo. Pero, digamos, y eso fue para solamente el periodo de Rafael Correa. Y tenemos la posibilidad de ampliarlo al periodo de Lenín Moreno, que son unos 20 a 30 casos más. Pero mira, sí, esa memoria... Sí, la memoria es fundamental, yo estoy de acuerdo. No está difundida. O sea, la gente oye de los casos, ya como oír llover. Pero no es conmigo, esto es un problema de ellos, de ellos, que tienen acceso al poder, que tienen acceso a los recursos y tal. No es mi problema. El problema también ocurre en la tienda, Juan Carlos, en donde el tendero, en vez de vender la libra completa, vende menos, o que no da el vuelto adecuado. O la persona que también al tendero se le va robando el pan. Pero esa es una justificación de los grandes. No es justificación. Lo que digo es que hay que atacar esas cosas. Es la justificación de los grandes ladrones. Porque por perseguir al tendero, entonces dejamos pasar los 1.500 millones de la refinería del Pacífico. No puede ser. ¿No es cierto? Entonces, la gente dice, bueno, se roba en lo grande como también se roba en lo chico. Pero el problema es que tú eres entidad pública, eres administrador de los fondos de todos. O sea, lo público es de todos. Claro, la idea de que ese dinero no es mío. Aquí se tiene la concepción de que el público es de nadie. Es verdad. Y el público es de todos. ¿No es cierto? Y las clases, los sectores políticos no han dejado, lo seguimos viendo, no han dejado de saber y entender que el Estado es un botín. El Estado chico, las alcaldías, tú llegas a un cargo, sí, es un botín, como sea, hasta para cobrar los diezmos de lo chiquito a lo grande. O sea, son hasta peseteros, ¿no es cierto? Entonces, pero es un botín. Ese concepto, ¿no es cierto?, del político que usufructúa, que llega a robar, que llega a abusar del poder. O sea, que quiere ganar las elecciones para robar. Un viejo político me decía, un poco cínicamente, pero en broma, me decía, político que no abusa pierde prestigio. Entonces habrá que señalar que no son todos. No son todos, obviamente, pero esa es la norma. Y lo que vamos viendo ahí es efectivamente que seguimos poniendo comisiones y sigue habiendo impunidad. Okay. Verónica, y compras públicas, me parece que ese es un rubro también fundamental para este tema de la lucha en contra de la corrupción. Sí, efectivamente es un sector donde se enmaraña mucho la corrupción, precisamente porque ahí están los contratos, los grandes contratos. Hemos hablado de la refinería del Pacífico, todo lo que se ha hecho con Odebrecht. Todos esos eventos hay que transparentarlos. En la contratación pública hay que hacer una reforma integral de la ley de contratación pública. Realmente se han hecho muchos parches y que definitivamente esa ley es muy permisiva y hay que cerrar esos espacios de corrupción. También con el reglamento que está manejado en el CERCOP, es muy, a pesar de que no es sancionador, tiene que manifestar abiertamente hechos como, por ejemplo, que los proveedores que ya han sido, que tienen algún tema de delitos o de infracciones, por decirlo poco, ya se determinan una lista para que no sigan participando. Hasta que llegue la sanción definitiva, con lo lenta que realmente determina siendo la justicia, ellos siguen participando y lográndose nueva corrupción. Entonces yo creo que eso, han hablado de acciones, es necesario las acciones, no solamente dar talleres, seminarios. Nosotros no somos ONGs, no somos fundaciones, no ganamos ni un solo centavo, no recibimos ni del sector público ni del sector privado. Sin embargo, hemos emitido más de 30 denuncias en temas de corrupción. Creo que eso es el mecanismo que debe implementarse. Nosotros seguiremos trabajando como representantes de la ciudadanía para que esto se llegue a liberar este tema de la impunidad. Realmente eso es lo que genera nueva corrupción. Cuando ves que no existe un resultado,
los corruptos siguen realizándolo con más y se con más incrementan, apertura, y pues, se incrementa, no les pasa y nada. termina siendo un Ok, sistema. gracias, Verónica. Vamos a ir a la publicidad, tenemos un corte, enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Claro, vamos a destinar estos últimos minutos, este segmento final del programa para proponer, para tener algunas iniciativas, de modo de que podamos concretar un afán nacional, una convocatoria de todo el país para combatir este mal. Empecemos con usted, David, si es tan amable. ¿Cómo hacer esa lucha más allá de lo que se ha dicho en el transcurso de este programa? Adelante, le escuchamos. Es importante conocer que en el país inclusive hay una compañía ecuatoriana que tiene 2 patentes en Estados Unidos registradas sobre la cadena de bloques, también denominado como blockchain. Es importante que se dé esa información, que se pueda prestar al país para que las instituciones públicas, como es el CERCOP, también pueda tener este programa, para que la información no pueda ser cambiada, para que la información sea clara y no sea dirigida la contratación en los pliegos de compras públicas. También es importante establecer esto en la trazabilidad económica, hacerlo en los temas de minería, hacerlo también en todo aquello que pueda ser desde una institución pública pequeña y una grande. Es importante tener la información también absolutamente abierta para que se puedan hacer veedurías ciudadanas y escrutinio público. El presidente de la República tiene un gran reto, que es el tener personas involucradas en esto. Entonces, si él invita a las personas, que no sea solamente una invitación para que pueda cumplirse una expectativa, sino de tener un rol en que la ciudadanía, con la participación, con la información pública, pueda presentar sus proyectos de veeduría. Es importante también lo que pueda hacer la Contraloría General del Estado. Y creo también que deberían formarse veedurías para saber quiénes están en la Contraloría General del Estado y cuáles son sus nexos también con los políticos. Solo así, teniendo herramientas abiertas, podremos hacer un escrutinio absolutamente todos. Ok, gracias, David. Vamos, Juan Carlos, tal vez en esta ronda final, ¿cómo enfrentar, qué acciones llevar adelante, por favor? Sí, yo creo que sí se debe saludar las iniciativas que partan, ¿no es cierto?, de las autoridades, de las dignidades, en este caso el presidente de la República. Está bien, eso es un ejemplo político. El tema, claro, el debate es el cómo. Ya lo hemos puesto sus límites, creo que en la presidencia sabrán qué hacer con sus límites y cómo coordinar, ¿no es cierto?, con todas las entidades que les corresponde hacer esto. Pero yo vuelvo a insistir, al ciudadano común, ¿no es cierto?, hay que darle memoria de los hechos, hay que insistir en la formación, ¿no es cierto?, en la cual se demuestre cómo los 1.500 millones de la refinería, por poner un ejemplo, ¿qué se pudo hacer con ese dinero en Manabí? ¿Cuántos hospitales se pudieron hacer en Manabí? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas creo que son importantes, que la gente constantemente esté siendo recordada. Porque después nos olvidamos. A los 3 días en el Ecuador, yo tengo el top de memoria en el Ecuador son 3 días. Entonces, luego terminas apareciendo los mismos que generaron eso como candidatos. Ya, y entonces vos lo que vas viendo es que con la misma plata de la corrupción se pagan sus campañas. Y claro, eso se riega. Porque la política es un... Sí. Insisto, así como se considera al Estado como un botín, la política es un negocio. Sí, es un negocio. Entonces, el negocio de la política hace que se generen normas, o sea, que genere una legalidad criminal. Y agrego adicionalmente que no solo es un problema de la corrupción, del sector público, digamos, y el sector privado también vinculado. Es un problema del crimen organizado, del lavado de dinero, ¿no es cierto? De ese dinero que aparece, ¿no es cierto?, en forma de un montón de negocios en pequeños y grandes pueblos del Ecuador. Claro, ¿cierto? porque hay sectores que se están favoreciendo en el sentido de que, se benefician de la corrupción en los niveles más bajos, digamos. Se roba arriba, pero ese dinero se riega. Eso es lamentable, es una especie de democratización de la corrupción.
Yo no lo vería así. El Es que es problema así. es que es Tú dinero. mismo señalas lo de la refinería. ¿Alguien se benefició en eso? Claro. Pequeños proveedores, gentes que estuvieron alrededor de eso. se Pero beneficiaron. todas estas personas, que muchas supongo que tendrán encaletada su plata o no sé dónde tendrán, empiezan, ¿no es cierto?, a generar este lavado, ¿sí?, de ese dinero. Que, insisto, es un lavado de corrupción, es un lavado de crimen organizado, pero que actúan conjuntamente, es un lavado de contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno multidimensional. Y la respuesta tiene que ser multidimensional, o sea, en todo sentido. Si el presidente Lasso encabeza una respuesta multidimensional en ese sentido, bienvenido sea. No son con comisiones como vamos a resolver el problema de la corrupción. Es un problema de involucrar como una gran minga, como diría Yacu Pérez, ¿no? Una gran minga nacional sobre este tema y alertar a todo el mundo de que es una decisión política del gobierno. Verónica, acciones para enfrentar. Acciones. Hemos indicado que tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción donde engloba todos los mecanismos que podrían implementarse para una verdadera lucha anticorrupción, pasando por la reforma a leyes, pasando por la educación formal e informal, pasando por un apoyo en presupuesto, por ejemplo, a las entidades de control para que haya un verdadero seguimiento de las denuncias presentadas y que no haya esa lentitud en este mecanismo, porque finalmente a quienes se les denuncia son quienes terminan denunciándonos, porque demora tanto la justicia que eso nos ha sucedido, que los pájaros contra las escopetas, se dice, ¿no? Y realmente eso es lo que pretendemos, que se implemente este sistema. La iniciativa del presidente siempre será importante que todos los sectores, no solamente el Estado, la ciudadanía, el sector privado, el sector público, trabajemos en conjunto para lograr una lucha verdadera anticorrupción que sea sistematizado tanto en nuestro país. Y creo que esto no solamente debe ser una determinación gubernamental, sino estatal. Ok, muchísimas gracias, Verónica. Marcelo, con usted terminamos. Andrés, yo creo que tenemos que recordar a los ecuatorianos qué es esto de la gran corrupción. Y la gran corrupción no es más que no solo meterle la mano a los bolsillos a los ecuatorianos, sino limitar la capacidad del Estado de garantizar nuestros derechos fundamentales. Cuando hay sobreprecio en un hospital, se pierde plata para pagar a un profesor. Y esa es la gran corrupción. Y en la gran corrupción existe una génesis, y la génesis está en la contratación pública y en el financiamiento de la política. Y ahí es donde tenemos que atacar. Y ahí tenemos que preguntarnos como ecuatorianos, cuando alguien llega al poder, ¿qué es lo que está buscando? ¿Servirnos, servirse o devolver favores? Esta intención loable del presidente de la República no requiere que nos inventemos cosas. Existen estándares internacionales. Existen estrategias internacionales que se pueden seguir de forma responsable, respetando la Constitución, no haciendo una persecución a nuestros enemigos y protegiendo a nuestros amigos. Y eso es algo que tenemos que perseguir. En esa misma línea, yo creo que también para los ecuatorianos es necesario recordarles que existen distintas estrategias y mecanismos para, por ejemplo, queremos nosotros evitar la coima al policía, la coima al funcionario público para que nos entregue rápido un trámite. Eso se lo cambia con educación, con valores, pero también la corrupción política. Y la corrupción política es cuando nosotros vemos a una autoridad entrometerse en las funciones de otro Estado. Cuando vemos que se está, por ejemplo, vulnerando elecciones libres, transparentes y justas para mantenerse en el poder. Y eso se lo cambia con control cruzado de poderes, con leyes. A la larga, en esta lucha contra la corrupción, todos tenemos que cumplir un rol. No solo el presidente de la República. Hagamos un llamado a la Asamblea Nacional al respecto de la aprobación de leyes de forma responsable. Ojo con esto, una fiscalización responsable. ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con la academia? ¿Qué pasa con los periodistas y los medios de comunicación en su rol de investigación? De esa manera, si todos juntamos el hombro, seguramente podremos luchar contra este mal que tanto daño nos ha hecho. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, David Norero en Guayaquil, Verónica Miranda, Juan Carlos Calderón y Marcelo Espinel. Gracias a la audiencia que nos ha acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana.